Bienvenidos una vez más a Banca 19. Como todos los martes, volvemos a compartir 60 minutos que tienen que ver con nuestra realidad. Y esta noche en particular vamos a estar haciendo mucho hincapié en lo que sucedió justamente anoche en la 12ª sesión ordinaria aquí en el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que se trató una de las herramientas más importantes que tiene el Poder Ejecutivo y que tiene que ver con el presupuesto 2014. Sí, es cierto, totalmente tardío, ¿no? Lo que tiene que ver con este análisis, porque en realidad es lo que el intendente presenta cada fin de año para el próximo ejercicio, teniendo en cuenta los números que tiene la comuna, la gestión que va a realizar. Imagínense que los concejales terminaron aprobando con algunas modificaciones el presupuesto que el intendente había pensado y analizado para este año recién en octubre. Estamos hablando a 3 meses de que finalice el año. Es decir, analizaron un presupuesto donde prácticamente la mayoría de las cuestiones que están planteadas ya fueron ejecutadas o subejecutadas. Obviamente lo vamos a ir explicando a la medida que pase el programa. Esto por un lado, un tratamiento más que importante que, como decíamos, quedó aprobado luego de que, se trataran y evaluaran 3 despachos de la Comisión de Presupuesto, que es donde estuvo justamente este proyecto en análisis de los concejales. Por un lado estaba el despacho del bloque oficialista, encabezado por Estela Cerone, que acompañó Peronistas Sin Fronteras con la firma de Martín Laborda, que proponían que el presupuesto se aprobara tal cual estaba. Por otro lado también estaba el despacho, en este caso que llevaba la firma del concejal Pablo Gianibelli y Alicia Subiría, ambos hoy del Frente Renovador, que decían que debía aprobarse el presupuesto, pero en este caso en particular con algunas modificaciones. Ellos se proponían, por un lado, el rechazo del artículo número 17, que hace hincapié en que el Ejecutivo puede, en este caso, ampliar el presupuesto en erogaciones si fuera necesario. Y por el otro lado también pedían la eliminación del artículo número 20, que tiene que ver con el Fondo Único de Infraestructura. Ya sabemos, fundamentalmente por el discurso que viene brindando aquí el concejal que acompaña al bloque Más Azul, como interbloque estamos hablando de Ramiro Ortiz del PRO, que ellos entienden que el Fondo Único de Infraestructura nunca termina de ser claro y que no sabemos en definitiva dónde el intendente invierte el dinero que cada uno de los azuleños aportamos, como decíamos, a través de las tasas en este Fondo Único de Infraestructura. Después realizamos también obviamente una nota con él. Esto es lo que proponía específicamente el despacho que llevábamos, como decíamos, la firma de Pablo Gianibelli y de Alicia Subiría. Y finalmente había un tercer despacho, en este caso elaborado por el edil radical Juan Sáenz, que proponía aprobar el presupuesto, pero también con modificaciones, pero que fueron diferentes a las que propuso el Frente Renovador. Por un lado, lo que proponía o lo que propuso el concejal Juan Sáenz fue eliminar el artículo 14, porque en este punto lo que decía el artículo era que lo que pedía el Ejecutivo era convalidar, ¿sí?, el desdoblamiento de la escala salarial, por lo que el concejal Juan Sáenz entendía que el año pasado finalmente se había tratado aquí en el Consejo Deliberante y había quedado aprobado lo que tenía que ver con la escala salarial, así que estaban pidiendo convalidar algo que ya lo había convalidado hace muchos meses el Consejo Deliberante, justamente en una sesión que se había desarrollado. Pero ¿qué sucedía? Implícitamente dentro de este artículo número 14, también lo que el intendente hacía referencia era al decreto 216, que tiene que ver con el aumento a los empleados municipales, pero también al decreto 217 y 416, que tenía que ver con el aumento a la planta de funcionarios. Aumentos que fueron críticos por la bancada radical, teniendo en cuenta que algunos funcionarios, como por ejemplo a los secretarios, se les otorga un aumento de más del 50% de su sueldo. Es por eso que el concejal proponía, en este caso específico, eliminar el artículo 14. No por la escala salarial, porque ya estaba convalidado, o sea que no se puede convalidar algo que ya verdaderamente lo estaba, y por el otro lado que tiene que ver con el aumento a los empleados, pero fundamentalmente a los funcionarios, que estaba implícito dentro de este artículo. Y también pidió eliminar el artículo número 18, que tenía que ver con la prórroga del Fondo Solidario de Salud. ¿Por qué pide eliminarlo? Porque todos recordamos que hace unas sesiones atrás ya se trató, incluso con los mayores contribuyentes, la prórroga, incluso se le dio la prórroga al Ejecutivo que pedía para el Fondo Solidario de Salud. No aprobaron el aumento, pero sí la prórroga. Entonces no tenía sentido convalidar algo
que ya una vez más también habían convalidado los diferentes concejales aquí en la sesión. Es esto lo que se presentó y finalmente el despacho que gana por votación de la mayoría tiene que ver con el elaborado por el último concejal que hacemos referencia por Juan Sáenz desde la Unión Cívica Radical. Esto obviamente lo vamos a estar hablando hoy aquí en Banca 19, cada cual va a hacer un análisis. El concejal que quizás más se detuvo en un análisis más tecnicista, más de los números, tuvo que ver justamente con el concejal Juan Sáenz. El resto, si se quiere, comenzaron a bordear lo que tuvo que ver más con un discurso netamente política, incluso con cruces fuertes entre el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, que también van a quedar visualizados aquí en Banca 19. Esto por un lado, pero también queríamos hacer referencia, digo como apuntes de la sesión que no vamos a estar abordando en la noche de hoy, a dos cuestiones. Por un lado, en las notas recibidas, que también se trataron allí, aquí en el Consejo Deliberante, que tienen que ver con diferentes notas que ingresan por parte de instituciones, de los vecinos, de otros consejos deliberantes, y también respuesta por parte del Poder Ejecutivo. Ingresó la respuesta que en este caso, bueno, le solicitaron aquí desde el Consejo Deliberante al Poder Ejecutivo, que tenía que ver con el inmueble donde funciona la oficina de bromatología y de la cabina sanitaria. Recordarán seguramente, si miraron Banca 19, que hace casi 2 años, desde diciembre de 2012, que el intendente municipal no paga el alquiler de este inmueble a un vecino de nuestra ciudad, es decir, que el municipio está como ocupa hoy en este lugar, ¿sí? Más de 2 años sin pagar el alquiler, sin fundamentaciones, sin saber por qué. Sabemos que ahora los primeros días de octubre ya sale el desalojo y tampoco sabemos dónde va a ir a funcionar esta oficina, que verdaderamente es central y muy importante para la comuna y para los azuleños. Y lo que más nos llama la atención, ¿no? Esto es decir, que el propio Estado, que nos representa todo y tiene que velar por nuestros propios intereses, no termina de pagar un alquiler a un vecino de nuestra ciudad desde hace más de 2 años sin tener un fundamento. Entonces, el concejal también, Juan Sáenz, de la Unión Cívica Radical, en su momento había pedido un informe al Departamento Ejecutivo, bueno, con algunas características, saber, bueno, por qué no se le paga, saber en qué instancia se encontraba, bueno, pedía por lo menos diferentes informes. Contestaron del Departamento Ejecutivo, pero ¿saben qué? No contestaron absolutamente nada de lo que mandaron a pedir desde aquí, desde el cuerpo legislativo. Lo que decía específicamente el concejal Juan Sáenz es que no habían respondido a ninguno de los puntos, sino que lo único que habían por lo menos alcanzado era cómo iba el avance de la causa, porque recordemos que el dueño del inmueble hizo una denuncia penal, por eso estamos hablando del desalojo. Solamente el avance de la causa, pero nunca, por lo menos, detallaron ni les explicaron ninguno de los puntos que aquí se había aprobado en el Consejo Deliberante. Y otra también de los temas que queríamos abordar, que fue inédito, por lo menos desde hace muchos años que cubrimos en el Consejo Deliberante, es que ayer alrededor de 8 expedientes aproximadamente, que son aquellos que eleva el Departamento Ejecutivo para el análisis del Consejo Deliberante, que puede ser entrega de subsidios, puede ser, por ejemplo, locación de algún inmueble, puede ser pagar la deuda de algún proveedor que se le deba, puede ser algún proyecto determinado para la ciudad. Bueno, ingresaron 8 expedientes específicamente del área en este caso, la Subsecretaría Legal y Técnica, que están todos mal hechos. Sí, como lo escuchan, 8 expedientes que elabora una de las áreas centrales, que es legal y técnica, que no está bien elaborados. Vienen como ordenanzas cuando en realidad tienen que venir al Consejo Deliberante como proyectos de ordenanza, porque justamente los tiene que estudiar y evaluar el Consejo Deliberante para darle el ok al intendente y que luego se pueden llegar a convertir en ordenanza. ¿Saben qué? Vinieron todos, pero todos mal. Entonces, si bien la concejal Estela Cerona, al defender esta postura, lo que decía que eran errores involuntarios, obviamente que estaban todos de acuerdo en devolverlo, lo que plantearon algunos concejales fue que, bueno, verdaderamente había que hacer un proyecto de resolución y enviar todos estos expedientes nuevamente al Ejecutivo con la explicación necesaria, ¿sí? Porque lo que decía el concejal nuevamente Juan Sáenz es que, a ver, uno puede tener un error voluntario cuando ocurre una vez, pero no cuando esto sucede de manera sistemática. Entonces, verdaderamente habría, dice, que explicarle a la Subsecretaría de Legal y Técnica la diferencia que hay entre una ordenanza y un proyecto de ordenanza. Fue fuerte este momento porque verdaderamente uno no puede entender cómo se pueden, por lo menos, tener estos errores groseros por parte de la gestión ya prácticamente a 3 años de haber transcurrido lo que es el inicio, ¿sí?, de José Insa como intendente. Pero hoy decíamos, en definitiva, vamos a tratar lo que tiene que ver con el presupuesto 2014 que se abordó anoche en el recinto
recinto legislativo con la ausencia de la concejal Cristina Coraré. Una sesión que fue tranquila por un momento, pero donde la política verdaderamente salió a la luz y se debatió mucho, más allá de los números. Pero vamos a ver los avances y luego continuamos en Banca 19. Lo que hay que modificar es el modelo de gestión. Este es un modelo de gestión que no tiene un plan para hacer frente al déficit y que no tiene un plan para generar un crecimiento del municipio. Yo seguiré trabajando en el Frente para la Victoria porque no me gustan los gatopardismos, ni me gustan las actitudes de camaleones y siempre en el mismo lugar. Claramente el bloque oficialista, asociado a esta campaña novedosa del intendente de su reelección, ha salido a justificar realidades que no se condicen con lo que vemos todos los días. Por algo tiene una asignación específica, no para que después en el presupuesto vayan a un fondo único y se engañe al vecino. Porque todos los frentistas estamos pagando la mitad del supuesto asfalto que se hace azul y se hace otra cosa. La verdad que uno lo que observa es una indiferencia absoluta para las localidades, para la zona rural. Continuamos en Banca 19 y como veíamos en los avances hay muchos protagonistas que hoy verdaderamente van a tomar la palabra aquí en Banca 19. En primera instancia vamos a escuchar al concejal del radicalismo, a Juan Sáenz, donde nos explica el proyecto que finalmente quedó aprobado por mayoría ayer y que tiene que ver justamente con la aprobación del presupuesto con algunas modificaciones. Vamos a escuchar el análisis técnico y político que hizo el edil de la Unión Cívica Radical. Sí, bueno, sí, se aprobó el presupuesto 2014, hay que tener en cuenta que ya es un presupuesto que está prácticamente ejecutado, no quedan 3 meses nada más del ejercicio, así que se aprobó con modificaciones que eran las que propusimos, que tenían que ver con eliminar el artículo 14, que era el que proponía de manera bastante ambigua el tema de convalidar el desdoblamiento de las escalas salariales y que de esta forma nosotros entendíamos que lo que se pretendía era convalidar el decreto 416, que es el que tiene que ver con el aumento a los funcionarios políticos. Y lo otro que proponíamos eliminar era el artículo 20, que tenía que ver, el artículo 18, que era el que tenía que ver con la prórroga del Fondo Solidario, el Fondo Municipal de Salud, que ya estaba prorrogado por ordenanza hace pocas semanas atrás. Así que eran esas las dos modificaciones fundamentales. Bueno, luego obviamente quedó aprobado, ustedes entienden que es una herramienta fundamental de cualquier gestión y que incluso, bueno, cerraba de manera prolija, si se quiere, como uno espera, ¿no? Que se haga un presupuesto, más allá de ciertas críticas que tuvieron con respecto al funcionamiento y gestión de algunas áreas. Sí, por supuesto. El presupuesto se aprueba, yo lo dije en sesión, es decir, no es un presupuesto proyectado con déficit. Por lo tanto cumple con uno de los requisitos que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece que, bueno, que los concejales no pueden aprobar un presupuesto proyectado con déficit. Cumple con esos requisitos, es un presupuesto que tiene equilibrio fiscal, pero yo lo dije en sesión, el equilibrio fiscal en sí mismo no es una virtud. Lo importante es ver cómo el municipio, cómo el departamento ejecutivo asigna el gasto de los recursos que tiene. Nosotros lo que vemos y nos parece preocupante y lo que señalamos fundamentalmente en los considerandos es que le estamos diciendo al Departamento Ejecutivo Municipal que el gasto corriente cada vez es mayor, cada vez es menor la inversión en bienes y servicios y que la mayor parte del recurso que obtiene de libre disponibilidad va destinado al pago de personal, porque la planta del personal se ha incrementado notablemente, no porque los sueldos se hayan incrementado notablemente. O sea, en ese sentido entendemos que es un presupuesto deficitario, que el municipio se está financiando con déficit, porque año a año va incrementando tanto la deuda flotante como el pago de intereses de la deuda y el pago de deuda consolidada. Lo vimos en el 2012, que estaba alrededor de 27 millones, pasó a 30 millones en el año 2013 y proyectamos que va a andar alrededor de los 35 millones en el año 2014. O sea que eso es lo más preocupante, porque no solo compromete esta gestión, sino que de continuar con este proceso deficitario va a comprometer a las futuras gestiones. Entonces lo que le estamos pidiendo, más allá de que le estamos aprobando el presupuesto, es que lo que hay que modificar es el modelo de gestión. Este es un modelo de gestión que no tiene un plan para hacer frente al déficit y que no tiene un plan para generar un crecimiento del municipio. Así que bueno, es una observación, entendemos, importante. No sabemos si en definitiva el Departamento Ejecutivo la va a cumplir, pero creemos que nosotros tenemos la obligación de mencionárselo. En definitiva, el municipio lo que hace al elaborar el presupuesto, por un lado,
está sobredimensionando los recursos, porque claramente hay recursos que, por ejemplo, son del Tesoro Nacional que nunca van a llegar, pero necesita colocarlos en el presupuesto para aumentar los recursos, porque si no, no le cierra. Está, por otro lado, en muchos casos subestimando el gasto. Por ejemplo, el gasto en personal, que nosotros entendíamos cuando mandamos a reformulación que le iban a faltar alrededor de 20 millones de pesos. Lo reformularon, lo acomodaron, pero entendemos que igualmente se va a subestimar ese gasto, porque el gasto en personal va a ser excesivo. No olvidemos que estamos en 71% del gasto corriente, representan las remuneraciones. Y por otro lado, al inflar los recursos, que en definitiva no vienen, al subestimar el gasto, es para que cierre en equilibrio el presupuesto. Pero eso hace que hay partidas que después, para poder cubrir el déficit que pueda generarse, se terminan subejecutando partidas. Lo vemos año a año, que por ejemplo cuando analizamos la rendición de cuentas vemos que cómo se subejecuta el presupuesto en obras públicas. Entonces, claramente es un presupuesto deficitario y eso es lo que fundamentalmente tiene que corregirse. Escuchábamos de esta manera al concejal Juan Sáenz, bueno, en un tono preocupante, si se quiere, porque más allá de los análisis y decir que tiene un equilibrio fiscal el presupuesto y que está bien que esto suceda, porque en realidad nadie va a elaborar un presupuesto sin que no tenga un equilibrio fiscal, digo, desde la formalidad está bien, bueno, empieza a hablar de algunos números que verdaderamente no cierran y lo que decía finalmente era que el municipio se termina financiando con déficit y esto es verdaderamente para prestar atención, si bien sabemos que luego existe otra herramienta que es la rendición de cuentas, donde el intendente municipal presenta los números con lo realizado durante el año de acuerdo a lo que había propuesto en el presupuesto. Así que habrá que esperar, pero de cualquier manera hubo llamadas de atención y algunos números que no terminan de ser claros en la gestión que va transcurriendo. Pero decíamos, había otro despacho presentado en este caso por el oficialismo con una visión totalmente diferente que en este caso vamos a escuchar en la palabra de quien firmó justamente y se hizo responsable desde el bloque oficialista. Estamos hablando de la concejal Estela Cerone. Sí, yo creo que, bueno, que no hubo demasiadas sorpresas en la sesión que tuvimos. Yo estoy muy contenta por la sesión que nosotros tuvimos. Sabemos que hay dos instancias donde son muy críticas, que son la defensa del presupuesto y después la rendición de gastos. Y en realidad había muchos acuerdos consensuados con el concejal Sáenz en las reuniones de presupuesto que tuvimos. Y puedo decir que más allá de todas las valoraciones económicas y políticas, el concejal Sáenz manifiesta que el presupuesto es un presupuesto ordenado, que está bien planteado. Bueno, él después tiene sus reparos, pero no lo descalifica desde ese punto de vista, ¿no? Por eso yo centré, de algún modo, mi cuestionamiento en el otro proyecto, que fue el que presentaran los concejales Gianibelli y Zuviría, porque realmente era una modificación total del presupuesto. Y como yo soy nueva, para mí es la primera vez que tengo que defender un presupuesto que la verdad no son mis saberes de años. Bueno, me remití a la sesión del año pasado y ahí es lo que digo en la sesión, ¿no? Me encuentro con que el dictamen que presenta el Frente Renovador es absolutamente idéntico al que presentara el año pasado el concejal Carús, que como bien sabemos pertenece a la fuerza de Narváez. Y la defensa que yo hago del presupuesto en realidad es una defensa política, porque claro, cuando el Frente Renovador se plantea como algo nuevo, y yo hoy venía pensando que es como la máscara de Fernando VII, ¿no? Allá en la Revolución de Mayo, que hay una máscara, pero por detrás se tejen otros intereses. Y de haberse aprobado ese despacho, hubiera sido muy serio para el presupuesto municipal, porque ahí está la modificación, lo mismo que pedía Carús el año pasado, pero con distinto tratamiento, porque es más, Carús fue más democrático, no fue tan taxativo como ellos, que en realidad fue difícil trabajar con ellos en la comisión de presupuesto, porque las últimas reuniones no asistieron para poder consensuarlo.
y nos encontramos a último momento con el despacho, no pudimos acordar demasiado con ellos, pero bueno, ahí se plantea la modificación, el tope, tal cual como lo había pedido Caruso el año pasado, en 5 millones de pesos de fondos, y lo mismo, y en otro 4.500.000 ponía Caruso y ellos pusieron 5 millones. Y eso es una norma que viene desde el gobierno anterior y que todos los que hemos estado administrando los fondos, yo como secretaria de Cultura en otro momento, sabemos lo que implica ponerle un tope al Ejecutivo cuando hay necesidades, y nosotros lo hemos visto. Y yo ponía los ejemplos, ¿no? Cuando vos tenés una situación de emergencia y tenés un tope, es decir, ¿cómo hace el Ejecutivo Municipal? Y la otra cuestión, esto por un lado, ¿no? Por eso yo fundamento que me parece políticamente incorrecto ese planteo. Y por otro lado, siempre me descoloca los discursos tan exacerbados del concejal Ortiz cuando plantea que se le da un cheque en blanco al intendente, como si acá no hubiera controles, porque los fondos afectados del Fondo Único, tal cual como lo decía el concejal Sáenz, están a foja 44 a 46 del presupuesto, entonces ¿cómo que no se sabe? Me pregunto si el concejal Ortiz había leído el presupuesto. Y en ese sentido, yo creo que en la medida que se utilizaran de manera inapropiada esos fondos, el Tribunal de Cuentas pide rendición después y están claramente evidenciados, y más allá de la lectura política que nosotros podamos hacer de este gobierno, a ojos vista está que en 3 años de gestión considero que se han hecho más obras que en los 12 años del gobierno del doctor Duclos. Bueno, y las marcó, usted hizo incluso ayer un listado con todas lo que se había gestionado área por área. Claro, claro. Y cuando se dice, por ejemplo, que el Fondo para Salud, ¿no? Lo que se va a invertir en salud es apenas superior. Y yo creo que las obras grandes en salud ya se hicieron. Vos fijate toda la remodelación que se hace en el hospital municipal y toda la aparatología que se compró. Bueno, evidentemente esos gastos ya no son necesarios este año. Entonces, cuando nosotros decimos que es apenas superior, no quiere decir que haya un decrecimiento en las prioridades. Y la otra cuestión que me quedó cortada, porque el concejal Giannivelli se puso muy nervioso, ¿no? Y esto es política. Es decir, cuando él me dice, acá es política, y yo respondo políticamente. Cuando se pone tan nervioso y me corta la palabra, yo ahí retomo un punto que el concejal Sáenz pone en su despacho, cuando dice que el 5% en cultura y educación y que hay una suba interanual de 116%. Y yo lo que quería decir, y lo voy a remarcar ahora, que ojalá ese 5% pasara a ser un 10 o un 20%, que es lo que está estableciendo el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional avanza en estos recursos porque yo creo que lo que se invierte en cultura y en educación se baja de seguridad, de desarrollo social, porque la cultura es reparadora, es integradora. Y el concejal Giannivelli, cuando dialogamos con él, fue muy crítico, al igual que su alocución en la bancada, una vez que usted había hecho su discurso, diciendo, por ejemplo, que, bueno, en este caso particular, usted no había hablado bien de la gestión, decía que no quería formar parte, pero en realidad hacía otro discurso, por lo menos en la noche de ayer, ¿no? Y que también la candidatura nuevamente del intendente Insar, a lo que ustedes estaban haciendo acá ayer, defendiendo esa posible reelección del intendente, que era netamente política, la defensa que se había hecho desde la bancada. Sí. Yo en realidad, bueno, en ese momento no estaba, pero creo que son chicanas personales, que, digamos, yo siempre he dicho, y en tu programa lo he dicho, que yo soy crítica de la gestión, el intendente lo sabe, lo he manifestado, siempre adentro, ¿no? Siempre adentro, y no me paso de bando. Esto es lo interesante, no tengo la puerta giratoria, no estoy en la puerta giratoria. Siempre mi crítica tiene que ver con el aporte, y entonces yo defiendo lo que considero que se debe defender y cuestiono los aspectos que considero que se deben modificar, y siempre ha sido esta mi postura. Y me enorgullezco de no ser obsecuente, nunca lo he sido, ni lo voy a ser, y como diría Néstor, yo no llegué acá para dejar mis principios en la puerta de la municipalidad,
Entonces, lo que se ve lo planteo y lo que no se ve internamente lo cuestiono, a diferencia de otros que pegan el portazo y se van. Pero, a ver, yo en realidad acá, más que una gestión puntual a la que pertenezco, estoy defendiendo un proyecto nacional. Y esto es lo que me encolumna. Y no hablo ni de candidaturas, ni de proyectos, hablo de proyectos a futuro, y yo creo que el proyecto del Frente para la Victoria tiene futuro. No sabemos todavía quiénes serán los candidatos del Frente para la Victoria, pero me parece que hay que seguir trabajando porque le cambiamos la historia al país desde el Frente para la Victoria. Yo creo en la década ganada y creo que 3 años de gobierno local son muy pocos, que estamos aprendiendo en un montón de aspectos, que hay mucho para revisar y que lo vamos a revisar. Y ojalá que tengamos más tiempo para poder seguir haciendo. Y en el caso de que no seamos gobierno en la próxima elección, no digo que no lo seamos, podemos serlo, pero en el caso de no serlo, yo seguiré trabajando en el Frente para la Victoria, porque no me gustan los gatopardismos, ni me gustan las actitudes de camaleones, y siempre en el mismo lugar, con una coherencia que, como me decían ayer algunos compañeros, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con lo que vos decís, pero tu planteo o tu postura siempre ha sido muy coherente. La escuchamos a la concejal del Frente para la Victoria, autora de uno de los despachos conjuntamente con la firma de Martín Laborda de Peronistas Sin Fronteras. En este caso, bueno, con una visión de aprobar el presupuesto, entendiendo que es esta principal herramienta del Ejecutivo, también haciendo un detalle, ¿sí?, de todo lo que se había logrado en estos prácticamente 3 años de gestión, pero fundamentalmente también con una mirada muy política al respecto y apuntando fundamentalmente a lo que es el Frente Renovador, porque entendían que había algunas cuestiones que reiteraban en el despacho que elaboró Gianibelli Zubiría, que en su momento eran los mismos requisitos que exigía Agustín Carús desde el denarmaísmo. Fuerte estuvo este debate político que se incluye y que está bien que también suceda dentro de lo que es el análisis del presupuesto. Pero no queda acá porque Pablo Gianibelli también obviamente dialogó con nosotros, pero lo vamos a escuchar en el próximo bloque. Lo habíamos anticipado entonces para continuar en Banca 19, Pablo Gianibelli desde el Frente Renovador, otro de los autores que firmó el despacho conjuntamente con Alicia Zubiría del mismo partido. Bueno, salió a hablar con nosotros y contarnos acerca del presupuesto, pero fundamentalmente a contestarle a la concejal Estela Cerone por la intervención que tuvo ayer desde la banca, donde lo vinculó a Carús y al denarvaísmo, por lo menos el análisis del presupuesto, y obviamente no se quedó atrás con este análisis Pablo Gianibelli. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Sí, político partidario, porque no era de política de fondo. La preocupación que tenemos es que claramente el bloque oficialista, asociado a esta campaña novedosa del intendente de su reelección, ha salido a justificar realidades que no se condicen con lo que vemos todos los días. Habla de infraestructura cuando vemos que los pozos de la ciudad y los servicios asociados, sobre todo a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, están cada día peor. Habla de un avance vinculado a la obra pública y lo que están haciendo cuando tenemos una discusión permanente vinculada a la falta de fuente de trabajo en nuestra ciudad y de inversión en ese sentido. Hablan vinculado también a esto de obra pública cuando uno de los problemas más serios que estamos teniendo es que 500 chicos estaban con los transportes parados y hubo una discusión casi que deja de ser risueño porque es muy preocupante de que los mandaban a caballo a ir a las escuelas rurales en el 2014. Entonces esta preocupación nos parece que a veces hay algunos políticos que piensan que la realidad que ven en su situación particular es la realidad de los vecinos del Partido de Azul. Y esa es la preocupación que nos genera, que se traduzca la intencionalidad, la legitimidad que cualquier político tiene, como el intendente municipal que ha planteado su reelección, pero que lo vengan a traducir de esta forma, con un presupuesto que estamos votando casi después que se ejecuta, con una intencionalidad clara de un manejo discrecional de los recursos, que era parte de los artículos que nosotros conjuntamente con el interbloque Más Azul, a partir de lo que quiero reconocer como trabajo del equipo del doctor Ramiro Ortiz y en conjunción también en un diálogo con el concejal Diego Colman, que no está dentro de lo que es el interbloque, coincidimos en plantear algunas cuestiones y se desvirtuó. Lamentablemente se desvirtuó, una vez más la política y los políticos le ganan a los problemas de los vecinos del Partido de Azul,
se desvirtuó la discusión del tema de fondo y casualmente uno de los temas que nosotros venimos haciendo foco hace mucho tiempo, que es el Fondo Único de Obras e Infraestructuras, que tiene subejecución tremenda y que se vincula con la falta de asfalto, la falta de mantenimiento de los caminos rurales, una presupuestación de la nafta que genera sospechas hasta de corruptela vinculado a este tema, y que el gobierno municipal pareciera que todo esto, asociado a un tema que no es menor y que hemos trabajado propositivamente desde el Consejo, que es el Eco Azul y la verdad el desastre en términos ecológicos que se está produciendo en nuestra ciudad, pareciera que eso son cuestiones menores y que acá lo único que importa es la preocupación de algunos políticos por reelección y por solamente esa situación electoral. Claro, lo que dijo la concejal Cerone al tomar la palabra es que muchos de los fundamentos que ustedes habían hoy por lo menos plasmado en el despacho tenían que ver o eran similares a los que en su momento proponía el concejal Agustín Caruz desde el PRO o desde el de Narvaísmo. Claro, ahí se olvida algunas cosas la concejal Cerone. Primero, que el concejal Caruz fue uno de quienes facilitó al intendente municipal la imposibilidad de que se trate el tema en este Consejo Deliberante de la suspensión. Y Andrea, usted sabe la postura mía vinculada a lo institucional, pero lo que sí es cierto es que fue uno de los que fue, si se quiere, socios en términos políticos al momento de salvar la situación del intendente con la crisis que se generó hace 2 años previo a esta conformación. Y junto con eso, también lo que existe es que se olvida la concejal que el interbloque en el cual nosotros somos parte, el que está representando esta postura periódicamente y tiene una coherencia en eso y la hemos compartido, es el doctor Ortiz. Bien, entonces hay una clara intencionalidad política que no sabemos cuál es la preocupación, pero que poco tiene que ver con solucionarle los problemas a los vecinos del Partido de Azul. Escuchábamos al edil Pablo Gianivelli, entonces, como decíamos, con un discurso más bien político que tecnicista, pero claro, se vio sorprendido ayer de repente en la sesión cuando la concejal Estela Cerone, más allá de todo el análisis que hacía del presupuesto y de las obras realizadas por el Ejecutivo, cuando empezó a tener una mirada mucho más política de cara al Frente Renovador y obviamente, como decíamos, que es más que válido que esto también suceda. De cualquier manera, decíamos, este despacho que firmó, en este caso Gianivelli y Cunzubiría, también agregaban dentro de las modificaciones lo que siempre viene reclamando desde hace mucho tiempo el concejal Ramiro Ortiz desde el PRO, que tiene que ver con el Fondo Único de Infraestructura. Él entiende, en este caso en particular, que es sacarle la plata del bolsillo a la gente, que es robarle a todos los ciudadanos porque no termina quedando claro qué es lo que se hace con el dinero, cuáles son su destino. Pero escuchemos entonces de qué manera amplía este despacho el concejal del PRO, Ramiro Ortiz. Sí, es así. Este tema, desde hace años que estamos votando de la misma forma, nos estamos oponiendo porque creemos que este Fondo Único se está engañando a los vecinos una vez más, porque fíjense, señor vecino, en el municipal, que usted tiene un fondo de obra pública, un fondo hídrico y demás. Bueno, estos fondos, cuando se trata del presupuesto, se sanciona un Fondo Único de Obra Pública y este fondo va a un fondo común que el señor intendente dispone y se pierde esa afectación específica. Se usan para otra cosa, para lo que dispone el intendente en el momento, pero no se usa ni para hacer cordón cuneta, ni para hacer distintas obras públicas o el asfalto o el saneamiento del arroyo con ese tipo de recursos. Cuando todos los vecinos creen que lo están pagando y se van a hacer esas obras. No, se usan para otra cosa, señor vecino. Entonces, por eso nos opusimos a ese artículo específicamente y bueno, creemos que es un engaño a la gente decir que este artículo fue acompañado por el despacho que ganó, que fue el despacho del Faunen, del interbloque de Faunen. Y bueno, la realidad de esto es que este fondo va a seguir y le dieron una herramienta más al señor intendente para que discrecionalmente maneje este tipo de fondos, que creemos que no lo está haciendo eficientemente y creemos que hay que dejarse engañar a los vecinos y decir, bueno, si hay una ordenanza específica que dice que se tiene que hacer asfalto, esos fondos es para hacer asfalto, no para hacer otra cosa o para pagar otro tipo de cuestiones, no, es para hacer asfalto. Entonces, tenemos que respetar las ordenanzas, de una vez por todas respetar las leyes. Y con esta Teniendo en cuenta esto, perdón, usted decía bueno que no hay que robarle más al vecino y que el Consejo, si no lo aprobaba, como lo proponían ustedes, por lo menos iba a terminar siendo cómplice. Yo lo que dije es claro, que si todos los años se sigue haciendo esta metodología, como se hizo en la anterior administración del doctor Duclos y ahora con la administración del doctor Insa, la realidad de esto es que tenemos que replantearnos si esos fondos sirven para algo y tenemos que ser sinceros y decir, bueno, que directamente creemos un fondo de obra pública, por más que uno no esté de infraestructura, un fondo único de infraestructura, por más que uno no esté de acuerdo,
y no mentirle más al vecino, decir, bueno, con el fondo para el asfalto no se va a hacer asfalto, señor vecino, le damos estos fondos al señor intendente. Por supuesto que me opongo a esta cuestión, ¿no? La ordenanza que dice que hay que hacer con esos fondos, el fondo hídrico, por ejemplo, es para sanear el arroyo, por ejemplo, o los canales como el canal Gutiérrez, en fin. Digo, por algo tiene una asignación específica, no para que después en el presupuesto vayan a un fondo único y se engañe al vecino. Porque todos los frentistas estamos pagando la mitad del supuesto asfalto que se hace azul y se hace otra cosa. Porque recordemos, estas 102 cuadras que hizo el señor intendente se hicieron con un préstamo del BID a través de la provincia, pero no se hicieron con estos recursos genuinos, con supuesta afectación específica. Lo decíamos, ¿no? En esta posición que siempre mostró en contra, por lo menos el edil del PRO, dentro del interbloque Más Azul, estamos hablando de Ramiro Ortiz, con respecto a este tema en particular que tiene que ver con el Fondo Único de Infraestructura. Incluso haciendo cargo algunos concejales que no formaban parte en su momento ni de la anterior gestión ni de esta, como es Vecinos por Azul, como es el socialismo y Peronistas Sin Fronteras, con los que, bueno, quedó, como según decía él, bastante desilusionado porque entiende que verdaderamente esto es robarle la plata a la gente o a los vecinos porque no terminamos sabiendo cuáles son los destinos de estos fondos. Si bien, vamos a aclarar también, el concejal Juan Sáenz en su alocución durante la sesión lo que decía era que a fojas 45 y 46 del presupuesto estaban puestos los destinos que el intendente le iba a dar justamente a este fondo, que uno podrá estar o no de acuerdo, pero obviamente es la potestad del intendente municipal decidir también de qué manera se invierten los fondos. Es por eso que desde el radicalismo, y por eso le contestaba a Juan Sáenz, él decidía no acompañar en esta postura ni tampoco lo plasmó, por lo menos en su despacho, y así han quedado diferentes. Pero todavía queda más. Vamos a hablar en el próximo bloque con la concejal que en este caso representa a las localidades. Hablamos de Nancy Lichiri porque ella también hizo el análisis del presupuesto vinculada a las localidades, como por ejemplo Cacharí y Chillar. Y continuamos ahora sí en Manca 19, decíamos, es momento también de poner en juego, de poner en escena las localidades, a Cacharí y a Chillar específicamente, en la voz de la única concejal de los 18, que si se quiere, podríamos decir, representa a las localidades porque justamente vive en una de ellas como es la vecina localidad de Cacharí. En este caso en particular, lo que dijo al momento de tomar su palabra era de que veía una indiferencia absoluta por parte de este departamento ejecutivo en relación a las localidades, porque en el presupuesto no se ve prácticamente nada reflejado con respecto a lo que el intendente pretende hacer con los números que maneja en las diferentes localidades, que luego termina coincidiendo con la realidad. Pero dejemos que sea la propia Nancy Lichiri, concejal desde del GEN en el marco del FAUNEN, quien nos explique acerca del mismo. Sí, obviamente si uno ve lo que está presupuestado, ve una reiteración sistemática en las memorias descriptivas de todo lo que se planifica para las localidades y la zona rural, y en realidad uno no ve en hechos concretos en ninguna de lo que está pautado, planificado y presupuestado. La verdad que uno lo que observa es una indiferencia absoluta para las localidades, para la zona rural, porque no se puede ver en hechos que se estén haciendo obras, no tenemos desarrollo a nivel cultural ni deportivo. O sea, yo siempre hago la comparación con lo que se hablaba de la gestión anterior. Entonces, bueno, creo que lo que estamos visualizando de las localidades es un claro retroceso. Y yo digo una gran indiferencia, ¿por qué? Porque en las dos localidades se produjeron hechos concretos donde se pedía la concurrencia de funcionarios. Y lo que pudimos observar en ambas localidades fue la ausencia. Es más, en la localidad de Chillar ni siquiera la delegada asumió el rol propiamente dicho y estuvo frente a los vecinos. En Cacharí, cuando el problema de los caminos, bueno, se hizo cargo el delegado, pero totalmente solo y con una ausencia absoluta de los funcionarios. Y la verdad que a uno le duele mucho y siente una gran angustia cuando se ve a los funcionarios hablar, a los secretarios de las diferentes áreas con las diferentes realizaciones o cuestiones que se proyectan, y se habla pura y exclusivamente de la ciudad de Azul. En ninguna de sus enunciados se habla de las localidades.
También hacía referencia, por ejemplo, y lo ponía como modo de ejemplo, a los subsidios que se han entregado y que sin embargo no llegan a instituciones importantes de las localidades. Sí, si bien alguno que otro se ha entregado, pero uno ve cómo se fundamenta básicamente que una de las cuestiones por las cuales se incrementa el presupuesto es, digamos, la colaboración para con las instituciones. Y en las localidades no lo vemos tan así, y por lo que he escuchado en la ciudad de Azul tampoco es tan así. Es más, yo también aquí recuerdo la contradicción de esta gestión, porque en sus inicios se acercó un funcionario del intendente de INSA Cacharí, donde se hizo una reunión de la cual participé con todas las instituciones educativas, intermedias y demás, solicitando que gestionaran sus personerías jurídicas a nivel de provincia, porque estábamos un poco mal acostumbrados a los subsidios duclosistas. Resulta que ahora decimos que se incrementa el presupuesto porque van a colaborar con las instituciones. Y por ahí otra cuestión que yo planteaba era cómo se veía, cómo se colaboraba con una institución a nivel de la ciudad de Azul, que aclaro, estoy totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, entregándole 300.000 pesos a una institución provincial, y la misma institución que tenemos en la localidad, que es totalmente voluntaria y está cimentada por la vocación de muchas personas, en este año que ha transcurrido no ha recibido un peso, y es una institución que está permanentemente muy ligada al delegado de Cacharí, que está en situaciones de emergencia. Creo que es la primera institución que se acerca y hasta brinda su personal y sus vehículos. Entonces creo que hay grandes contradicciones y grandes falencias para con las localidades. De esta manera entonces escuchábamos a la concejal del Frente Amplio UNEN en el marco del GEN, Nancy Elichiri, como decíamos, haciendo hincapié en las localidades y bueno, en este caso dice que se termina reflejando en el presupuesto lo que han visualizado durante estos años, que es prácticamente la nada, ¿no? Con respecto a obras que se realizan en las localidades. Fuerte el discurso de Nancy Elichiri. Igual no es novedad, verdaderamente la lejanía que existe y la poca comunicación y la poca importancia que le damos a las localidades, generalmente desde la ciudad cabecera, desde el municipio, pero no únicamente en esta gestión, sino que esto ha pasado en lo largo de los años. Verdaderamente nunca han sido tenidas en cuenta como corresponden, y es por eso que tanto el cachariense o el chillarense nunca terminan sintiéndose parte de nuestra ciudad, sino más bien de Las Flores en el caso de la gente de Cacharí y de Benito Juárez u Olavarría en el caso de la gente de Chillar. Me parece que bueno, cada uno también tiene lo que nos merecemos, y en este caso los azuleños no nos merecemos verdaderamente que los vecinos de nuestras localidades, que son azuleños también, pero que evidentemente nos cuesta entender, bueno, en este caso nos tengan como referencia, y hablo como ciudad y municipio. Al margen de eso queda muchísimo para analizar lo que fue del presupuesto, digo, más allá de de este agarre político que tuvieron la concejal Cerone y el concejal Pablo Gianivelli desde el Frente para la Victoria y Frente Renovador, fue muy pero muy fuerte, pero por el otro lado, analizando un poco más lo que tiene que ver el presupuesto, los números más finitos, llama poderosamente la atención la manera en que se manejan algunos porcentajes. Esto lo decía, por ejemplo, el doctor Juan Sáenz. Recordemos que el presupuesto se elevó el año pasado, ¿sí? Luego, en febrero, los concejales le dijeron al intendente y al secretario de Hacienda que debían reformularlo, teniendo en cuenta, bueno, la inflación que había habido por los primeros meses de este año, y que los números no eran, por lo menos no terminaban de reflejar la realidad económica. El Ejecutivo dijo que no, finalmente aquí se trató y se decidió devolverlo para su reformulación, y hace un mes y medio, dos, que volvió a elevarse el presupuesto. Estamos hablando entonces, lo que vamos a contarle ahora, los porcentajes de el presupuesto presentado en diciembre al reformulado, es decir, lo que cambió el presupuesto en estos meses, teniendo en cuenta y comparándolo con años anteriores. Lo que se hizo mucho hincapié es en el área de salud, donde el concejal Juan Sáenz fue claro, decía, por ejemplo, que anteriormente, en presupuestos anteriores, estaba destinado aproximadamente un 26% del presupuesto, y en los últimos años ha ido disminuyendo. Por ejemplo, se había presentado un 21-22% ahora en el presupuesto reformulado. Fíjense cómo va bajando el porcentaje destinado al área de salud, y que sin embargo se había aumentado en el porcentaje para la Secretaría de Cultura y Educación en un 116%. Y también dentro del mismo presupuesto para lo que es el área de publicidad y propaganda es donde se ve una diferencia, en este caso de un 9% en aumento, pero hablamos de diciembre, que había presentado el anterior presupuesto, al reformulado de ahora, ¿sí?
de agosto. En estos pequeños meses el intendente reformuló el presupuesto en algunas partes y dentro de ellas incluyó más dinero para el área de publicidad y propaganda, teniendo en cuenta, como decíamos, y lo que llamaba poderosamente la atención, que había bajado el porcentaje, por ejemplo, en el área de salud y no así en otras áreas como la de cultura y educación, que subió en un 116%. Digo, algunos números para tener en cuenta. También la concejal Erika Torena del Partido Socialista decía que en presupuesto participativo se destinaba solamente el 0,1% del presupuesto, y ellos entienden que esto es fundamental de cara justamente a la participación del vecino, que a la deuda de proveedores había más o menos, o tiene o mantiene hoy el municipio 30 millones, entonces que los proveedores que son locales ya no quieren obviamente trabajar con el municipio, por eso se tiene que llamar a proveedores foráneos, y esto no le hace bien a la ciudad, porque verdaderamente si se trabaja con proveedores azuleños, esto nos conviene a todos y cada uno de nosotros. Por eso decíamos, a ver, los números verdaderamente no cierran, se habla de una deuda que verdaderamente es importante, pero ¿qué pasa? Se analiza el presupuesto. Esto es lo que sucede, que se analizó tarde, que se está analizando un presupuesto para los 3 meses nada más que quedan de gestión, por lo menos para este 2014. Así que todo lo que ayer dijeron, quizás, y fundamentaron a favor o en contra los concejales, lo vamos a ver plasmado en la rendición de cuenta que se va a analizar el año que viene. Hasta acá por lo menos le pudimos contar qué era lo que sucedió anoche, y también obviamente decirles muchísimas gracias por haber estado del otro lado, formando parte de Banca 19, que la idea es encontrarnos como siempre el próximo martes a partir de las 22 y como siempre las reiteraciones a partir de las 20 todos los domingos. Gracias, gracias por estar del otro lado compartiendo Banca 19.